bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a alabar al Señor con las canciones Es amor y la segunda Una mirada de fe. Y podemos estar agradecidos por haber recibido el amor de Dios en nuestras vidas, al Señor Jesucristo, y junto a Él la promesa del Espíritu Santo, que Él es el que nos da poder y autoridad para hablar a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y también que ellos puedan dirigir esa mirada de fe a la persona del Señor Jesucristo y su entrega de amor en la cruz por ellos. Pues bendiciones, hermanos. Es amor lo que Cristo a mí me da, lo que el mundo ansiando está. Es amor de Dios, amor de verdad. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad. Amor es entregar el corazón, amor es ofrecer la vida, amor es lo que Dios por ti sufrió, amor es lo que hoy Él te da. Sentirás una dulce sensación, una fuerza y un valor, una vida nueva tendrás con amor de Dios. Sentirás que ni el miedo ni el dolor, ni la duda o el temor te podrán vencer con amor de Dios. Tú debes decidir qué haces con Él, elige ahora tu destino. Ya sabes que Jesús por ti murió, te llama, debes responder. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad. Jesús, quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad. Buenas tardes, hermanos. Me gustaría daros la bienvenida a este jueves más. Mandaros un cálido saludo a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla
Y, y pues antes de comenzar me gustaría que dejar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos hable y use su palabra para moldearnos. Así que antes de comenzar, pues eso, haré una breve oración. Sí, Señor, gracias por este tiempo, gracias por los medios que tú pones, Señor, a nuestra disposición para poder hablar de ti, Señor, para poder reflexionar, para poder juntarnos, Señor, y para poder pues también tener comunión. Así que gracias porque eh, tú quieres, Señor, hablarnos en esta tarde, así que pon un corazón dispuesto y un corazón que escucha lo que tú quieres transmitirnos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta tarde veremos Romanos, seguiremos con la carta a los Romanos y veremos el capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Así que pues los veréis los versículos en pantalla, si no, pues si queréis abrir vuestras Biblias también para poder pues, leerlos todos juntos. El versículo 1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios, y los que se resisten se ganan su propia condenación. Porque los gobernantes no dan miedo al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿No quieres tener miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y serás elogiado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, debes tener miedo, porque no lleva la espada en vano, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, hay que estar sometido, no solamente por razón del castigo, sino más aún por motivos de conciencia. Por eso mismo, pagáis también los impuestos, porque son funcionarios de Dios, destinados a esto mismo. Así que pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pues antes de comenzar me gustaría hacer una breve introducción y decir que vivimos en un tiempo pues que está marcado por la desconfianza. La gente pues vive despechada de las instituciones, de los gobiernos, de los medios, incluso pues de las iglesias. Y es algo que pues si hemos estado un poco al día lo hemos podido ver en las noticias. Desde los escándalos de corrupción hasta pues, polarizaciones políticas extremas, la cultura en la que vivimos se está construyendo una narrativa constante y creo que es un mensaje que se transmite mucho, de no confíes en nadie. La autoridad para muchos hoy es un lugar no es un lugar de seguridad, sino de decepción. Y esto se suma a la pues, influencia de las redes sociales, sobre todo pues, los que estamos un poco más metidos en Instagram, TikTok y demás, y YouTube, pues se puede ver donde pues, cualquier opinión puede amplificarse fácilmente y, bueno, generalmente pues donde se discute, se burla, se deslegitima al otro y se ha convertido en una forma de entretenimiento, ¿no? Entonces, en este contexto, el cristiano se encuentra en una pregunta profunda. ¿Cómo vivimos nuestra fe en medio de una sociedad fracturada y desconfiada? ¿Cómo cumplimos la misión de Cristo que Él nos ha dado cuando el clima cultural evita pues, la crítica o la reacción o la confrontación? Entonces, vemos que Romanos 13, sobre todo del 1 al 7, pues responde a estas preguntas, ¿no? Pablo escribe a cristianos que vivían bajo el Imperio Romano, un sistema político imperfecto, con tensiones sociales, con injusticias y decisiones pues muy lejos de la voluntad de Dios. Algo que realmente pues vivimos en nuestra sociedad de ahora mismo también, ¿no? Entonces, sin embargo, pues Pablo nos lleva a
a retirarse, ni a ser rebeldes, ni a entrar en guerra pues, cultural, ¿no? Sino que nos llama a una palabra que creo que va a ser muy presente en esta exposición, que es ser testigos. Somos testigos, nos llama a vivir de una manera que haga visible el reino de Dios, el reino de Cristo en medio de la sociedad. Porque al final la misión no comienza cuando abrimos nuestra boca, ¿no? Sino que la misión empieza cuando la vida refleja, eh, es un espejo nuestra vida de Jesús. Entonces entraremos un poco en detalle y me gustaría que analicemos el primer versículo, que al final nos dice que no hay autoridad, sino que, bueno, que no venga de parte de Dios, y las que hay, que han sido establecidas por Dios, ¿no? Esta afirmación es radical en el contexto, bueno, en el contexto que vivimos, ¿no? Ahora mismo, porque la cultura nos dice que la autoridad es humana y manipulable. Entonces, la Biblia afirma que el orden mismo de la autoridad es dado por Dios. ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir que todos los gobernantes actúen conforme a Dios, tampoco que todas las decisiones políticas sean correctas, que las instituciones no cometen errores. Para mí hay una clave en este versículo que es, y creo que es la frase que lo predomina, que es que Dios no ha abandonado el control y que sigue siendo el que dirige la historia, ¿no? Es el dueño de la historia. Cuando el cristiano mira el mundo, no lo hace con miedo ni con desesperación, porque sabemos que Cristo reina sobre los gobiernos, sobre las naciones, sobre los sistemas y, como he dicho antes, sobre la historia. Y entonces, si Jesús reina, entonces nuestra misión no depende de un clima político ni de cómo vaya el gobierno, sino que estamos bajo la voluntad del Señor, ¿no? Es su voluntad la que nos guía. Entonces, la Iglesia no está en este tiempo histórico por accidente. No estamos puestos, ni tú ni yo, en este tiempo por casualidad. Estamos aquí porque Dios lo quiere y somos enviados, somos testigos en este contexto y no víctimas de él, ¿no? Testigos para llevar su mensaje en esta sociedad, ¿no? Y siguiendo un poco con la narrativa, vemos cómo debe ser nuestra actitud frente a la autoridad, que eso lo vemos se nos revela en el versículo 2, ¿no? Y lo que vemos hoy en la sociedad es que nos forma y nos impulsa a, a una reacción lógica, ¿no? Y la lógica, pues, y es la que vemos en redes sociales y en todas partes, es que hay que responder con ira, con crítica, con sarcasmo, con desprecio, ¿no? La cultura de la queja se ha convertido, pues, en la identidad máxima ahora mismo. Pero la Iglesia no está llamada a reproducir el ruido que pues está mandando el mundo, el ruido que vemos en redes sociales, sino a revelar una presencia distinta. La pregunta importante no es ¿estoy de acuerdo con el gobierno? ¿Me gusta la normativa? ¿Coincido con las decisiones políticas? La verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿mi manera de relacionarme con la autoridad refleja el carácter de Cristo? Y ahí, evidentemente, hay que oponerse donde hay que oponerse. Hay que, pues, intentar que Él, todo lo que esté en nuestras manos, lleve a ese carácter de Cristo. Em, Al final nuestra misión se ve en el tono, en la actitud, en la manera de responder, incluso cuando, incluso cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Como he dicho antes. Al final nuestra vida predica cómo, pues, si tenemos a Cristo en nuestras vidas o no,
y cómo enfrentamos incluso las cosas que no nos gustan de las autoridades. Y siguiendo con los siguientes versículos, lo que vemos es en el 3 y el 4 que la autoridad, aunque imperfecta, vemos que es un instrumento de Dios para preservar la vida, eh, que es un servicio, es un servidor de Dios para nuestro bien. Aquí aquí vemos que Pablo define cuál es la autoridad, ¿no? Cuál es la función de la autoridad, que es proteger al inocente, restringir la injusticia y mantener un orden para que la sociedad pueda sostenerse. Si mañana pues desaparecieran las leyes, la educación, los sistemas sanitarios, la seguridad, los tribunales, los cuerpos de seguridad, todo, no viviríamos más libres, sino viviríamos con miedo, ¿no? Entonces, Dios en su gracia pues permite que la convivencia sea posible para que la misión pueda avanzar. Y es por eso que en esa estabilidad social es donde la iglesia puede moverse y reunirse. La palabra puede ser enseñada, el evangelio puede ser anunciado, los discípulos pueden ser formados, ¿no? Entonces, aunque la autoridad sea imperfecta, el propósito de Dios detrás de ella sigue siendo bueno, sigue siendo uno que es eh, extender el Evangelio, ¿no? Y aunque muchas veces vemos trabas, que las instituciones no ayudan, el Señor sigue abriendo puertas y sigue dando oportunidades a su tiempo y según su voluntad para extender su palabra y su reino. Em, entonces, aparte de eh, pues realmente, ¿no? Para que ese clima donde podamos compartir el Evangelio, reunirnos, se pueda dar, nuestra misión incluye hacer que nuestras ciudades sean lugares mejores para vivir, ¿no? Es algo que se nos dice en este pasaje. Entonces, siguiendo con el versículo 5, la obediencia cristiana nace de la conciencia transformada. Entonces, no solamente por razón de castigo, ¿no? Como se nos dice, sino que también es parte de nuestra conciencia. Lo que mueve al cristiano no es el temor a ser descubierto, o sancionado o criticado. Lo que debería de movernos es pues algo más interno, ¿no? Cristo es mi Señor y mi vida le pertenece. Entonces, esa conciencia tiene que movernos a actuar correctamente. En una cultura que prima la ausencia de engaño, pues fraudes, evasión, bueno, pues de todo, ¿no? Atajos, manipulación, todo un sinfín de adjetivos negativos, eh, la integridad, ser íntegros, es un testimonio pues muy misional y que refleja a Cristo en nuestras vidas. En una época donde la identidad es construida a partir de la autoafirmación, ¿no? Pues de lo que, pues de lo que uno piensa, nuestro testimonio consiste en vivir sometidos a la voluntad del Señor, ¿no? El mundo necesita más discursos y algo que creo es que el mundo no necesita más discursos, necesita que como cristianos eh, pues nuestra vida sea coherente con lo que creemos, que vivamos coherentemente según lo que la palabra nos dice. Y por último, vemos los versículos 6 y 7, donde nuestra misión comienza en cosas muy cotidianas, en lo cotidiano, como pagad, ¿no? Lo que debemos, el respeto, la honra. La misión no empieza cuando salimos a predicar,
La misión empieza cuando la fe entra a nuestras acciones diarias. ¿Cómo hablamos del gobierno en casa? ¿Cómo tratamos a quienes piensan diferente? ¿Cómo respondemos cuando somos tratados injustamente? ¿Cómo usamos nuestras redes sociales? ¿No? ¿Y para qué? Em, ¿Cómo cumplimos con nuestros compromisos? ¿Cómo trabajamos cuando nadie pues, nos ve? El Evangelio se encarna en lo ordinario, en los pequeños pasos, en nuestras pequeñas acciones del día a día y eh, es donde no basta con generalmente pues salir y gritar a voz viva sobre Jesús, sino que hay que mostrarlo, hay que vivirlo y encarnarlo en todos los aspectos de nuestra vida en el día a día. Y creo que si la Iglesia quiere ser escuchada y realmente queremos ser escuchados para hablar del Evangelio, primero tiene que ser vista viviendo el Evangelio, ¿no? Entonces, algo que se nos dice en Hechos 5:29 es que cuando la autoridad exige desobedecer a Dios, pues perseveremos en la misión con fidelidad. La Biblia establece muy claramente el límite. Cuando la autoridad humana contradice la autoridad divina, o solo debemos obedecer a Dios. Pero lo hacemos sin odio, sin violencia, sin orgullo, sin desprecio, ¿no? Porque la misión no se cumple destruyendo, sino testificando, viviéndolo. La, y creo que la fuerza del Evangelio nunca ha sido el poder, hacer las cosas a la fuerza. Y de hecho el mismo Jesús no hizo las cosas a la fuerza, sino que se humilló, ¿no? Creo que el Evangelio es la fidelidad incluso cuando pues hay que ir contracorriente, ¿no? Eh, y creo que así testificaron pues los mártires, así avanzó la Iglesia en el Imperio Romano, así avanzó y así avanza hoy en países donde la fe es perseguida, no conquistando, sino perseverando en Jesús, sino perseverando en Cristo. En Romanos 13 creo que no se nos llama a ser eh, pues obedientes en acto pasivo, sino en acto misional. Somos enviados no a retirarnos de la sociedad, a apartarnos, a estar solamente en nuestras casas o de la casa a la iglesia, sino a entrar en la sociedad y hacerla un lugar donde el Evangelio se pueda expandir. No, también no estamos llamados a imitar la sociedad, ¿no? Sino que a veces hay que ir contracorriente. Y a veces no, creo que siempre. Em, y revelar de esta manera, pues, el reino del Señor dentro de nuestra sociedad. Un reino donde la autoridad se vive con humildad, la justicia se busca con integridad, la verdad se habla con amor, la paz se construye con mansedumbre, y la esperanza no se coloca en los gobiernos, sino que en Cristo, que es el que sigue teniendo el control de la historia. Entonces, me gustaría decirte que tu vida, mi vida, nuestros 6 días de la semana, porque pues aunque el séptimo estamos en la iglesia, esos 7 días es nuestro campo misional, es nuestro sitio donde debemos no solo hablar del Señor, sino que vivirlo. Entonces, tu ciudad es tu misión, tu trabajo es tu misión, tu familia es tu misión. Entonces, nuestra manera de obedecer, servir, amar, respetar, es parte de nuestra misión. Porque creo que la misión no empieza cuando hablamos para mí, y creo que no empieza cuando hablamos del Señor, sino que la misión empieza cuando vivimos como Cristo. Debemos vivir y, y reflejarlo en nuestra vida, que sea coherente lo que creemos y lo que, pues a la vez, nuestra boca dice. Así que animaros, hermanos, a que seamos misioneros
misioneros en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro entorno y, y que nos involucremos en la sociedad para poder abrir camino al Evangelio y que el Señor pues pueda usarnos y use también al gobierno que está bajo su dominio, porque Él sigue siendo Él gobernante y sigue siendo Él que dirige la historia, eh, y que Él pueda pues seguir hablando a muchos más corazones. Así que dejándoos con ese ánimo, vamos a pasar a la última canción y recordar que somos misioneros también en el sitio donde el Señor nos ha puesto. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar.